Qué bueno. Buenos días, Buñol, aquí estamos una mañana más. Hoy es viernes, último día de esta semana, viernes concretamente 18 de febrero de 2022. Aquí estamos, pues ya sabéis, acompañándoos en esta media horita con la mejor información. Y en este Buenos días, Buñol, me acompaña como siempre Cristóbal Aro. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Pilar, muy buenos días. Buenos días también a todos los oyentes, como cada mañana. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis que si no, el programa no tiene sentido. Y, por supuesto, como siempre, invitaros si queréis preguntar cualquier cosa o comentar o lo que sea. Claro que sí. Bueno, ya sabéis, 96250-4508, también a través del mail o del WhatsApp. Podéis hacernos llegar cualquier tipo de opinión o pregunta respecto a un tema. A los controles tenemos a Raúl Martínez y aquí una servidora en el micrófono, Pilar Criado. Así que sin más, cuéntanos, Cristóbal, la actualidad digital. Vamos allá. También la actualidad digital, pues ¿También pasa por Ayuso? No se puede librar. Sí, ¿no? Casi todos los periódicos digitales tienen la mitad dedicado al tema de PP, Ayuso, la comisión, Casado, en fin, lo de siempre. La corrupción del PP de toda la vida, ¿no? Bueno, nos cuentan en el diario.es, ya aparte hay más cosas, pero en fin, vamos a verlas. Como siempre, como cada mañana, pues recogemos aquellas noticias que nos llaman la atención por comentar o por discutir o por rebatir, ¿no? Empezamos por el diario.es y ahí nos cuentan, y ahí hay cosas interesantes en los diarios digitales porque siempre aportan otro punto de vista un poco más independiente y un poco con más datos que el resto de la prensa o la televisión española, ¿no? Empezamos por el diario, repito de nuevo. Incendiar el PP para esconder con el humo la corrupción. Eso lo titula así el diario.es, en referencia a que se está intentando esconder con la pelea por el poder el hecho de que lo que se está ocultando es la corrupción y el robo, claro. Bueno, nos cuentan. Esta noticia es curiosa también, la verdad es que los juzgados aquí en España tienen cantidad de faena. Un juzgado de Ceuta ordena al gobierno retornar a España a los menores devueltos a Marruecos en agosto. Tela para debatir. Luego también nos cuentan aquí ya ayer creo que era concretamente en el periódico Informaciones de Alicante se manifestaban por el trasvase, ¿no? Mira, aquí nos informan del otro lado de la noticia. El drama del río Tajo en Toledo. 50 años de contaminación sin cesar con el trasvase, a pesar de todos los pesares. Bueno, más cosas. Mira, hablando de corrupción del PP. Recuperados otros 226.000 euros del saqueo de la depuradora de Valencia. Ya sabéis que aquí en la Comunidad de Valencia estuvieron 20 y tantos años robando todo lo que pudieron, igual que en Madrid o en Galicia o en Andalucía o en donde se pongan. La pela es la pela. Luego también nos cuentan aquí también en el diario.es, mira, coincide, no sé si será coincidencia o no. España empieza a recuperar 43 millones de la Gürtel en Suiza. El gobierno del PP, en este caso en el gobierno español, con la Gürtel, ¿os acordáis? Bueno, pues están recuperando dinero todavía. Luego nos cuentan también aquí, ayer veíamos la noticia y me quedé a cuadros, ¿no? De que los residuos tóxicos de Montenegro habían venido a Huelva o intentaban venir a huelga y el gobierno de España había dicho que no, que ni hablar. Bueno, pues aquí nos informan de que Andalucía, el gobierno de Andalucía, mira, autorizó en 2019 la llegada de residuos desde Montenegro. Yo me pregunto cuánto costaría eso, ¿no? Porque claro, le habrán pagado para eso, para recoger basura, ¿no? Bueno, el diario Infolibre. Aquí también otro titular. La guerra total entre Casado y Ayuso en pleno auge de Vox. Si queréis leer diferentes maneras de informarse de la noticia, pues cada periódico nos cuenta unas cosas. Vamos al diario El Salto. Y aquí es una noticia curiosa hablando de juzgados, pero en este caso concreto un juzgado que me sorprende, ¿no? Un juzgado retira una multa de la ley Mordaza al reconocer la desobediencia como parte de la libertad de expresión. Agárrate que viene curva, está muy bien, ¿eh? Uno tiene el derecho a protestar desobedeciendo a la autoridad, claro, lógico, si no, no tiene mérito. Si no desobedeces no haces ningún tipo de protesta, claro. Y la juez la ha reconocido así, es una maravilla. Bueno, bajo mi punto de vista, claro, cada uno tendrá su opinión al respecto. Y en el diario El Salto hay un reportaje de un periodista y una periodista que han estado trabajando durante muchos años en Ucrania. Y mirad el titular que te pone, y vale la pena leerlo porque es muy interesante. Yo estuve en Ucrania y te están mintiendo. En referencia a los medios de información generalistas aquí en España y las televisiones y los tertulianos y los políticos y el presidente del gobierno. Te están mintiendo. Bueno, eso lo dicen los periodistas que han estado trabajando allí durante muchos años. El diario Público. Mira,
continúa metiendo el dedo en la llaga, claro. Los otros contratos polémicos de la Comunidad de Madrid vinculados al hermano de Ayuso. No es el único. Dice que ya llegó a la presidencia de la Comunidad con sombras y dudas sobre los mangoneos con sus empresas. Bueno, más cosas. Mira, en el Diario Público hay un artículo muy curioso hoy, muy interesante porque es sorprendente, ¿no? ¿Por qué después de 500 días no hay electricidad en la Cañada Real? Mira, preguntároslo y si queréis saberlo, leed el artículo y veréis, está muy chulo. Porque dicen que la culpa de que no haya electricidad en la Cañada Real es por la culpa de la droga. Pero claro, después de 2 años sin luz, la droga ya habrá desaparecido de allí. Que va, ellos se buscan sus artimañas. Ellos tienen inversores y máquinas a punta pala para poder. ¿Ya lo acabaron? ¿Ya lo quitaron todo aquello? No, que te estoy diciendo que no, que ellos tendrán mogollón de máquinas, de esto, ¿cómo se llama? Motores, todo eso para poder sacar luz. ¿Qué te crees tú? O sea que están poco tontos. Entonces las 7.000 personas, incluidos niños y ancianos, que se jodan. Encarguen ellos, que se encarguen ellos de cómo cuidan a sus hijos y de la manera que tienen ellos. Claro, la culpa la tienen ellos, ¿verdad? Hombre, claro, la voy a tener yo de que ellos vendan la droga. Va, Cristóbal, no me vengas con cuentos, va. Ay, madre mía. ¿Pero qué hay, madre mía? ¿Qué, Cristóbal? No. ¿Uno que vende droga? ¿Que se encargue de sus hijos? ¿Me voy a encargar yo también? ¿Pero los 7.000 están vendiendo droga? ¿Los 7.000? Hombre, pues de los 7.000 no, pero 4 o 5.000 por lo menos. Porque dicen que la mayoría de esas familias, además es que yo he visto mogollón de reportajes que han sacado en La Sexta, o sea, que hay gente que no, hay gente que vive allí, ¿no? Espera, una cosa. Pero el resto sí. Cristóbal, no me vengas con cuentos. O sea que lo que hacen, por ejemplo, aquí... ¿Le la culpa de que tengan esos padres? A ver una cosa. Aquí no, Cristóbal, no. Es que no hay manera de dialogar contigo en este tema. Escúchame, el otro día... Y yo con eso estoy muy caliente. El otro día, aquí, muy cerquita de aquí, en un pueblo de por aquí cerca, desmantelaron una plantación de pues cannabis. Muy bien, todo eso fuera. ¿Verdad que sí? A la cárcel y los críos pobrecicos míos. ¿Cómo puede desmantelar todo eso? Que no lo desmantelan, eso es lo que tú te crees. No, es que informan de lo que informan. Ahora, ahí es donde tienes que informarte tú. Ahí, yo por eso me estoy informando. Se pregunta el periodista, claro. ¿por qué no desmantelan a los... Los desmantelan y vuelven a aparecer otra vez porque y para eso está la Guardia Civil y la policía, que los quiten. Claro, pero compran motores, compran inversores, compran de todo. Y la policía los deja. Claro que los deja porque hay un miedo exagerado al entrar allí, ¿eh? Hay un mogollón de delincuencia y allí es que no entran ni correos, de que te pueden hacer de todo. Y mira los reportajes de televisión y de radio que hay al respecto. Ay, madre mía. Yo a mí que no me inviten a ir allí, tú si quieres ves. No, si yo no digo nada, yo me pregunto por qué después de 500 días hay familias... Pregúntate lo que quieras, pero hay familias que de verdad tendrían que cotizar en la Seguridad Social como cotizamos el resto. Sí, pero matamos a unas... Punto y pelota, ahí no hay más que hablar. Las matamos a todas por culpa de unos pocos, ¿no? No, yo por culpa de unos pocos no, por culpa de muchos. Ahí hay muchos. Si no lo quieres admitir es problema tuyo. Pero yo te pregunto si son todos, si matamos a todos porque hay algunos malos. He dicho que no son todos, pero el 40, el 50 o el 60% sí salieron. ¿Y el resto los matamos? Oye, el resto que no vivan allí, ¿qué quieres que te diga? Cada uno como si se pudiera elegir el sitio donde vives. Bueno, más cosas. No me vengas con cuentos. Más cosas. Venga, nos cuentan aquí en el Diario Público. La perra gorda siempre, que no. No, es que no. Es que con ese tipo de gente yo estoy muy quemada. Pero tú estás mezclando todo el tipo de gente. Yo no estoy mezclando nada. Allí la mayoría de la gente que vives ya sabes cómo son. Pero estamos hablando de que la mayoría, no todos. Bueno, pues ya está. Pues los que no son de esa mayoría, que reivindiquen, que hagan registros de entrada, que lo lleven llamen a la policía, que hagan lo que tienen que hacer. Yo no voy a hacer nada por ellos. Porque esa gente no hace nada por mí. Nada más que quitarme las becas de comedor de mis hijos. Ándale. Que tiene que haber seguridad social y tiene que haber educación y tiene que haber sanidad y tenemos que tener hospitales, ¿no? Sí, ¿Eso claro. No son los españoles? Claro. Pues que hagan eso. Claro. Pues ya está, no hay más que hablar. Qué bueno. Bueno, vamos al diario. Buenísimo para ti, para mí no. Continuamos con el Diario Público y nos cuentan que la gasolina y el gasoil lleva récord histórico por tercera semana consecutiva. Y luego una noticia para que yo me he enterado por sorpresa, no me he enterado a última hora cuando venía para acá. Casi 100 muertos por las inundaciones en Brasil. En fin, cosas que ocurren por otras partes. No te enterarás porque no ves la tele, pero eso me parece que sale, ¿eh? ¿Lo pone? Sí. Ha salido en todas las televisiones, ayer salió. Yo es que ya sabéis que a la televisión, pues como miente tanto, prefiero no verla. Nada, pues no sé para qué vienes aquí, si es un medio de comunicación. Hombre, porque hay maneras de informarse de otra manera, ¿no? Claro, pues no vamos a meter a todos en el mismo saco, pues. Claro. Bueno, pues con eso hemos terminado el repaso de la actualidad y vamos a las portadas que son muy aburridas hoy, la verdad. Hombre, bueno, aburridas todo Casado y Ayuso. Aburridas o entretenidas, depende, ¿no? Tírale. Vamos para allá.
En El País, en ABC, en El Mundo, en La Razón y en La Vanguardia, la guerra entre Casado y Ayuso por las comisiones ilegales de los familiares de Ayuso. Y luego el espionaje, por supuesto. Y, por supuesto, sale Carromero. ¿Os acordáis aquel hombre que un día nos enteramos de que había matado a 2 cubanos? Y yo me pregunté, ¿qué hace un líder del PP en Cuba? En fin, cosas que ocurren. Bueno, pues Carromero lo han dimitido hoy para el que tiene que pagar el pato a alguien, ¿no? Por supuesto. Bueno, nos cuentan en El País y en ABC que... En El País y en ABC, qué curioso. Ayuso admite comisiones de su hermano. Luego lo de Ucrania, mira, que como estábamos comentando por diferentes periódicos y periodistas, pues cada uno nos cuenta una parte de la información o la que le interesa contar, ¿no? Nos lo cuentan lo de Ucrania en El País, en La Razón y en La Vanguardia. Y por supuesto, cada uno dice que la culpa la tiene Rusia o la tiene Biden. Cada uno elige sus personajes malos. Luego también nos cuentan una noticia que a mí es la que más me ha gustado de todos el día de hoy. Está muy chulo. Ya sabéis que ha habido un naufragio de un barco pesquero en Terranova, en Canadá. Lo primero que yo me pregunto es cómo estamos pescando los españoles en el norte de Canadá, ¿no? Pero en fin, cada uno se hace sus preguntas, ¿no? Y estábamos comentando, lo comentaba el otro día, ¿no? Que aquí se mueren 250 personas al día en el Mediterráneo y nadie dice nada. Y sin embargo, fíjate, todos los medios de comunicación hablando sobre el naufragio del pesquero español, y me parece muy bien y lamentable, ¿no?, que hayan tantos muertos. Pero resulta que en El Mundo hacen un reportaje sobre uno de los supervivientes del naufragio, y resulta que es Samuel Kwesi, de Laos. Y me entero, lo he comentado muchas veces, ¿no? Se podrían hacer películas y libros impresionantes sobre las historias de esta gente que viene del otro lado del mundo, ¿no? Y de lo que les ha pasado, ¿no? Bueno, pues este hombre vino desde Laos, subido en el timón de un barco desde Laos hasta Galicia para salir de allí, un refugiado. Y cuando llegó a Galicia se embarcó en el barco que se ha ido a Terranova, que ha naufragado. O sea, imaginaros este hombre, y sigue vivo, por supuesto, ¿no? La de cosas que puede dar vueltas el mundo, ¿no? Alguien. Y lo que estamos perdiéndonos de historias, de grandes historias, ¿no? La verdad es que es un superviviente de alguien que se ha venido desde Laos hasta Galicia en un barco como polizonte y que ahora se embarca y tiene otro naufragio en Terranova, que Terranova tela con el frío, los glaciares y todo el copón. Bueno, pues se ha salvado. Mira. Bueno, vamos a continuar con más cosas de La Razón. La deuda pública española aumenta 7.000 millones al mes. La Razón dice que la culpa la tiene Pedro Sánchez, claro. En La Razón también nos cuentan... sí, verdad, también está contra el gobierno porque resulta que ha suspendido las búsquedas de los tripulantes, de los marineros españoles en Terranova, como si tuviera la culpa el gobierno español de la búsqueda en Terranova. En fin, La Razón dice eso, ¿no? Y luego la última, el diario La Vanguardia, que nos cuenta el empate del Barcelona contra el Nápoles, luego el encierro de los sindicatos por culpa de la ampliación del calendario escolar, y luego la gestión de la COVID, de lo que van a hacer y lo que van a dejar de hacer, pues que cambia. Y ya está, hemos acabado rapidito porque hoy los temas están muy concentrados en los periódicos españoles. Y ahora vamos a ver los deportes. Bueno, en Marca, lógicamente, tanto en Marca como en AS nos hablan, ¿no?, de ese partido de ayer del Barcelona contra el Nápoles. Dice, Europa lío, 1-1 quedaron. El Barça mereció ganar, pero no pasó del empate ante un buen Nápoles. Ferran marcó de penalti, pero acabó llorando por las ocasiones falladas. También nos dicen el resto de partidos cómo quedaron. El Betis ganó, la Real Sociedad empató y el Sevilla también ganó. Nos dicen en la parte inferior una entrevista a Queralt Castellet. Dice, me gustaría pensar que puedo motivar a niños y niñas a soñar en grande. Claro que sí. En AS nos cuentan en grande una imagen de Mbappé y dice, el PSG contraataca. El club presionará a Mbappé para que renueve al menos un año y juegue Qatar 2022 bajo su disciplina. Quiere convertirlo en el mejor pagado del mundo. Y arriba el Barça perdona ese 1-1 y una imagen también de Ferran Torres en una de las tantas veces que intentaron meter el balón, pero no hubo manera. En los Juegos de Invierno, aquí también la entrevista a Queralt Castellet y dice, con más instalaciones España subiría en el medallero, claro que sí. En baloncesto el Madrid sufre pero gana. Y de Fórmula 1 un Ferrari extremo, dice Sainz, elogia los detalles innovadores del monoplaza italiano.
En Mundo Deportivo nuevamente van con un día de retraso. Y en Sport, una imagen en grande de Ferran Torres llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Mucho fútbol, poco gol. El Barcelona jugó a buen nivel, dominó al Nápoles, dispuso de 21 ocasiones de gol, pero acabó empatando de penalti. Xavi apoya a Ferran, el señalado, dice a Luis Suárez tampoco le entraban al inicio. Torres ha marcado toda la vida y solo es cuestión de tiempo. Y también en la parte inferior nos hablan de un posible fichaje del Barça, Endrick, invitado de lujo en el Camp Nou. También dice, el PSG le ofrece un contrato de oro a Mbappé. Y en baloncesto, la Peña eliminada. Dice, el Barça entra en juego contra el Manresa. Y ahora ya vamos dentro del apartado deportivo al autonómico. Es Superdeporte. Y nos traen en grande el partidazo que va a tener lugar entre el Valencia Basket y el UCAM Murcia. Hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de Deportes de Granada. Y dice, la conquista de Granada. En su 10ª fase final consecutiva, el Valencia Basket arranca esta tarde el camino hacia un título que solamente ha levantado una vez en su historia. Parece todo el equipo del Valencia Basket. También habla el capitán, dice Jublevic. Madrid y Barça son de lo mejor, pero no siempre ganan los mejores, claro que sí. Nos hablan de los tres grandes. Del Valencia Club de Fútbol nos dicen guerra abierta, más lloros del Athletic. Dice, Arias responde al juego sucio con el que desde Bilbao pretenden condicionar la vuelta. Que lloren y protesten, dice. Del Villarreal nos hablan de Llaneza, anuncia que tiene leucemia. Dice, el dirigente Groguet agradece el apoyo recibido de todo el mundo del fútbol. Y del Levante nos hablan de ese nuevo director técnico y dice, el efecto Felipe llega al vestuario. Cree que la salvación es posible y se está implicando en la toma de decisiones. También de la Europa League nos dicen cómo quedaron los resultados, y ya los he dicho, y que hoy retoma la Liga su siguiente jornada, y es el Elche contra el Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Gran partido también autonómico. Bueno, pues con esto cerramos el apartado autonómico y deportivo y vamos a la economía. Vamos allá, empezamos con los diarios del dinero y nos cuentan aquí en todos los tres periódicos lo de la guerra entre Casado y Ayuso. Eso es el primer titular de casi todos ellos. Luego en 5 días nos cuentan que el Corte Inglés está renegociando con la banca 3.800 millones de deuda. Nada, una minucia. Para que luego digan que quién tiene el dinero y el poder, ¿no? Bueno, en 5 días y en El Economista nos cuentan que, mira, con esta noticia nos enteramos de que hay países que están todavía peor que nosotros, ¿no? Con el tema de las privatizaciones. Nos cuentan aquí en 5 días y El Economista que Ferrovial, una empresa entre comillas española, porque ya se sabe que si pueden no pagar impuestos, España les importa poco. Bueno, pues Ferrovial compra un aeropuerto en Turquía. No solamente es Grecia la que está vendiendo los aeropuertos, puertos y lo que haya que vender, sino que Turquía también está en la lista de los posibles comprables. En 5 días nos cuentan que España, la deuda pública, llega ya al 1,4 billones, con B de Barcelona, de euros. Si alguien me cuenta cómo se puede pagar eso, me llamáis y me lo explicáis. En 5 días, en El Economista y en Expansión, nos cuentan que ya sabéis que las petroleras tienen que dejar de trabajar porque el petróleo no lo podemos utilizar porque estamos contaminando el planeta y matándonos, ¿no? Bueno, pues Repsol subirá el 5% el dividendo. El negocio es el negocio y el planeta que se vaya a hacer puñetas. En 5 días nos cuentan, mira, esto me lo he apuntado porque esto es maravilloso. Y ya sabéis que cada colectivo aquí elige su manera particular de hablar para que los demás no lo entiendan, ¿no? Mirad. Ahora vamos a hablar de economía y de negocios. Mira, Logista, dueña de Nacex, estrecha el cerco a Celeritas tras adquirir Speedlink. En 5 días nos lo cuentan. En una palabra traducido al castellano significa que los grandes están comiéndoselo todo, comprándolo todo. Bueno, luego también nos cuentan lo de Nagas, que ha cambiado de CEO, de jefe, y que le pasan la faena. Luego en El Economista y en Expansión nos cuentan lo de Ucrania y la bolsa. Ya se sabe que esto interviene mucho. En El Economista también nos cuentan que ya lleva 2 días hablando de lo que pagamos todos de impuestos, ¿no? El Economista dice que España es el tercer país de la Unión Europea que más recauda del trabajador. Pues debería de ser al revés, ¿no? De los más ricos debería de recaudar más, ¿no? Bueno, y finalmente en Expansión siguen con el rollo del Naturgy dividido en 2 partes, que va a tener su propio equipo directivo, sus propias competencias, sus propias ruinas. Bueno, y ya hemos terminado.
Vamos al apartado autonómico y hay dos grandes temas. Aparte del de Ayuso, lógicamente se repite en todos los autonómicos también. El nuevo, el AVE barato, así lo llaman, el de Hablo, también acapara dos de las grandes portadas. En Levante es esa la imagen de portada, llegando ayer a Valencia, y dice: el AVE barato empieza con 100.000 billetes vendidos. El tren de bajo coste de Renfe entre Valencia y Madrid ensaya el recorrido antes de comenzar el lunes los trayectos comerciales. También nos hablan de máxima tensión en Ucrania ante los escarceos bélicos en la frontera. Y arriba, como no, la guerra en el PP debilita Mazón y propulsa a la ultraderecha. Dice: Díaz Ayuso se revuelve contra Casado entre sospechas de corrupción de la presidenta. Génova expedienta a la lideresa tras investigar contratos de su hermano. Y estupor en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana por un enfrentamiento que desestabiliza a 13 meses de elecciones. También nos cuentan en el Mediterráneo, el periódico de Castellón: arriba estalla la guerra del PP. Cruce de acusaciones en la batalla por el poder. Y aparece una imagen tanto de Ayuso como de Casado en pequeñito. Pero acapara los actos que van a tener su lugar este año por el centenario del Club Deportivo Castellón. Dice: la auditoría acoge la primera gala. Centenario albinegro de presente y de futuro. Esos 100 años de historia, y se llevaron a cabo ayer, arrancaron esos actos en el Auditori y Palau de Congresos de Castelló, con un gran concierto. Estuvo muy chuli, por lo que se ve, emotivo y multitudinario, todo lleno de gente. También nos cuentan de la Magdalena: el consistorio avala volver a los horarios de cierre previos a la pandemia. Y bueno, el resto son informaciones más provinciales. En 20 minutos también la imagen de ese Hablo, el tren comercial que es el AVE barato entre Valencia y Madrid, con una imagen de varias personas haciéndose un selfie a su lado. Y dice: el AVE de bajo coste echa a rodar entre Valencia y Madrid. Menos mal que era de bajo coste, nos ha costado cientos de miles de millones. De bajo coste por el precio que es el billete. Sí, pero nos ha costado a todos carísimo. Guerra en el PP. Ayuso acusa a Génova de espiarla y Egea le abre expediente. Y también de Ucrania. La situación en Ucrania se tensa al máximo entre rumores de bombardeo. También nos dicen que el Ayuntamiento de Valencia prevé recaudar este año 1 millón de euros más en concepto de IBI. Eso es que va mejor la cosa a nivel de construcción. Y en información de Alicante también, en la parte superior, en la parte izquierda aparece Ayuso y en la parte derecha Casado. Y nos dicen: la guerra entre Ayuso y Casado desata la crisis más grave del PP. Pero la imagen es la del pantano del Amadorio, que también se ve exactamente, bueno, pues igual que en el resto del país, ¿no?, las consecuencias de esa sequía. Hay un ciclista que está pasando muy cerca de ese pantano y dice: la sequía llega a la provincia. El descenso del 70% de las lluvias activa la alerta en la zona norte, aunque el suministro está asegurado en Benidorm. Y también nos hablan de una intoxicación alimentaria o un virus afecta a 125 alumnos de un colegio en Alicante. Madre mía, tela marinera, aquí en un no parar. Las empresas alicantinas cierran el año más exportador de la historia. Parece ser que el puerto de Alicante ha ido muy bien. Y por último, en las provincias, en grande, con un fondo rojo, de momentos en los que había intervenido la presidenta Ayuso, y dice: guerra total entre Génova y Ayuso. En la parte superior nos dicen: las fallas abogan por la tradición. Y también María Zamora: un oso de oro para Valencia. Ah, qué bien. Muy bien, en la Berlinale. También abajo, hablando de esa violencia que la verdad es que se está cada vez desatando más entre los pequeños. Ya no decimos jovencitos, porque pequeños, 12, 13, 14, 15 años, lo que han llegado a hacer. El de 15 años que mató a su padre, su madre y su hermano. El de 13 años, ayer supimos que había apuñalado por la espalda a un maestro. Madre mía. A un profesor del instituto. Y ahora nos dice una familia completamente rota, dice: rompía el televisor si no le dabas dinero. La angustia de una familia que ya no sabe cómo reconducir a su hijo. Y dice: las opciones como padres se nos agotan. Tela marinera, lo que estamos viviendo. Y bueno, las otras son ya también más provinciales, las otras informaciones. Así que dejamos ya el apartado autonómico. Y en el digital local comarcal tan solo han actualizado en tucomarca.com referido a nuestro club balonmano Buñol. Dice que el juvenil de este gran club sigue imparable. También el pasado fin de semana, como decimos, se deshicieron ante el Benicarló por un contundente 43-13. De la marinera, ¿eh? Fue súper bien. Los de Tito Wilson, la verdad es que están imparables. 30 goles de diferencia, ¿eh? Esto es, vamos, tiene que ser algo histórico.
También vamos a anunciarles que hoy, lo grabamos la semana pasada, y hoy vamos a subir ya esa grandísima entrevista que hicimos en nuestros estudios de televisión a Teo Pros, Pedro Valles padre, Pedro Valles hijo, y acompañada estuve de nuestro gran periodista deportivo de la casa, José Larrazábal. Una entrevista muy chula en la que, bueno, pues durante media horita pues hablamos un poquito del presente, del pasado y del futuro del Club Balonmano Buñol. Vamos a subirla hoy, así que esténse muy atentos porque seguro que les apetece verla y escucharla. También la pondremos aquí en nuestra radio para todos los que no tengan acceso a internet o no puedan ver en nuestra televisión por streaming a través de YouTube. No hay problema, aquí nosotros en nuestra radio seguro que también los próximos días la pondremos para que puedan escucharla. Así que bueno, 9:34, la semana que viene más y seguro que mejor. Seguiremos informando. Venga, hasta luego.